Siempre pensé que el sonido del silencio era lo más difícil de soportar. Cuando era niña, me despertaba cada noche buscando el eco de una voz que no estaba. La casa olía a madera vieja, a café frío y a abandono. Mi madre se fue una tarde cualquiera, con una maleta pequeña y una mirada que no entendí hasta muchos años después. Tenía 7 años y el mundo se me partió en dos. Mi padre decía que ella necesitaba tiempo para encontrarse, pero yo sabía que cuando un adulto dice eso, en realidad se está yendo para siempre. Crecí con una mezcla de rencor y esperanza. Había días en los que juraba que si algún día volvía, la abrazaría sin hacer preguntas. Otros días, imaginaba su rostro solo para odiarlo un poco más. La infancia es cruel cuando no hay respuestas. Aprendí a ser fuerte antes de entender qué significaba serlo. Mi refugio eran los libros, los dibujos y las conversaciones silenciosas conmigo misma. Soñaba con ser alguien que ella quisiera volver a ver, aunque al fondo de mi mente sabía que quizá nunca regresaría. Los años pasaron, y la vida, como siempre, siguió su curso sin pedir permiso. A los 18 me fui de casa, buscando un futuro que no oliera a su ausencia. Estudié psicología, tal vez para entenderla, tal vez para entenderme. Me volví experta en analizar heridas ajenas mientras ocultaba mis sonrisas medidas y frases de consuelo. Pero el vacío seguía ahí, esperando cualquier momento de silencio para recordarme que no todo se cura con tiempo. A veces el tiempo solo enseña a convivir con el dolor. Una noche, mientras revisaba trabajos en mi pequeño departamento, me llegó un correo inesperado. Era de un hospital en otra ciudad. Decía: la señora Elena Morales fue ingresada. Aparece en su registro como contacto de emergencia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Elena Morales. Ese nombre que había imitado durante toda mi vida. Mi madre, la mujer que me dejó, la razón de tantas noches en vela. No entendía cómo podían tener mi contacto, ni por qué después de tanto tiempo me necesitaba a mí. Pero en el fondo, algo más fuerte que la lógica empezó a empujarme hacia la respuesta que ya conocía. Tenía que ir. Esa noche casi no dormí. Cada recuerdo reprimido parecía querer salir de golpe. Recordé su perfume a jazmín, sus manos largas, la manera en que me cantaba bajito cuando creía que ya dormía. Recordé la última vez que la vi, en el umbral de la puerta, prometiendo que volvería pronto. 20 años después, esa promesa seguía flotando en el aire, incompleta. Al amanecer, empaqué una muda de ropa y salí rumbo al hospital. El viaje fue largo y silencioso. Miraba por la ventana del autobús, intentando imaginar cómo sería verla otra vez. ¿Estaría enferma? ¿Vieja? ¿Arrepentida? A mitad del camino me descubrí temblando, no de miedo, sino de algo más profundo, la mezcla insoportable de amor y rabia. Llegué al hospital al mediodía. El olor a desinfectante y las luces blancas me golpearon con una sensación de irrealidad. Me acerqué a la recepción y dije su nombre con voz trémula. La enfermera me miró con una mezcla de compasión y sorpresa. «Está en la sala 214. Pase, la está esperando». Cada paso por ese pasillo era una década caminando hacia atrás. Abrí la puerta despacio y ahí estaba. Una mujer delgada, con el cabello gris y los ojos cerrados, respirando con dificultad. Por un segundo no vi a mi madre. Vi a una desconocida frágil, vulnerable, pero cuando sus párpados se levantaron, la reconocí. Sus ojos eran los mismos, aunque el brillo era distinto. «Sabía que vendrías», susurró, y esas 4 palabras rompieron algo que creía endurecido. No supe si abrazarla o salir corriendo, pero me quedé ahí, mirándola, intentando entender qué clase de destino me había traído de vuelta a ese punto. «¿Por qué yo?», pregunté apenas pude hablar. Ella sonrió con tristeza. «Porque eres lo único que no supe olvidar». Sus palabras me perforaron el alma. No era perdón, no era excusa, pero sonaba a verdad.
Me senté junto a su cama y el silencio entre nosotras fue tan denso que podía cortarse. Quise decirle todo lo que guardé, todo lo que dolió, pero solo pude tomar su mano. Estaba fría, temblorosa. «No tienes que quedarte», murmuró, pero yo sabía que sí tenía que hacerlo. Después de todo, llevaba años esperando esa oportunidad, aunque no lo supiera. No supe cómo responder a aquel mensaje. Lo leí una y otra vez, como si las letras pudieran cambiar su significado con el simple paso del tiempo. La señora Elena Morales fue ingresada. Aparece en su registro como contacto de emergencia. Las palabras parecían flotar frente a mis ojos, como si no hablaran de mí, como si no fueran reales. Pero lo eran. Mi madre estaba viva y de alguna manera había escrito mi número en un formulario médico. No entendía por qué. Después de tantos años de silencio, me había convertido en su única opción. El camino hasta su habitación fue un laberinto de recuerdos y emociones. Me senté junto a ella, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Los monitores emitían un pitido suave, constante, casi hipnótico. Ella abrió los ojos lentamente, y por un instante el tiempo se detuvo. «Sabía que vendrías», me dijo. No había reproche, solo una calma extraña. La miré sin decir palabra. Parte de mí quería abrazarla, y otra parte quería gritarle todo lo que había callado durante 20 años. Los días siguientes los pasé visitándola. Al principio apenas hablábamos. Ella parecía cansada. A veces dormía durante horas, otras simplemente me observaba con una mezcla de tristeza y alivio. Empecé a notar pequeños gestos que me devolvían fragmentos del pasado. La forma en que movía las manos al hablar, el modo en que fruncía el ceño cuando se concentraba, el mismo perfume suave que usaba cuando yo era niña. Cada detalle era una grieta en el muro que había construido para protegerme de ella. Una tarde, mientras la ayudaba a comer, se me escapó una pregunta que llevaba años esperando. «¿Por qué te fuiste?» Ella dejó la cuchara sobre la bandeja y me miró fijamente. No habló inmediatamente. «Porque tenía miedo», dijo al fin. «Tu padre era un buen hombre, pero nuestra vida se volvió una jaula. Me asustaba convertirme en alguien que no quería ser. Y en ese miedo te dejé». Sus palabras se clavaron en mí. No eran una excusa, pero sí una verdad. Comprendí que no siempre el abandono nace del desamor. A veces nace del propio vacío de quien no sabe cómo quedarse. Con el paso de los días, fui descubriendo más de esa mujer que el tiempo había desgastado. Me contó que había trabajado en distintas ciudades, que intentó volver varias veces, pero nunca tuvo el valor. «Cada cumpleaños tuyo lo recordaba», me confesó una noche, «pero pensaba que sería peor si aparecía y te confundía más». Me dolió escuchar eso, pero también sentí una ternura inesperada. Por primera vez, podía verla no como la madre que me falló, sino como una persona llena de grietas, tan humana como yo. Fuera del hospital, la vida seguía. A veces me sentaba en el café de enfrente, mirando el cielo gris y preguntándome qué hacía allí. Tenía un trabajo estable, una vida ordenada, amigos que me querían. Y aún así, algo me faltaba. Y ahora lo entendía. Me faltaba cerrar esa herida, no con olvido, sino con comprensión. Una mañana al llegar, la encontré llorando. Tenía una carta en las manos. Me la extendió temblando. «¿Es para ti?» La escribí hace años, pero nunca tuve el valor de enviarla. La tomé con cuidado. Su letra era la misma de las notas que me dejaba en la lonchera cuando iba a la escuela. La abrí. «Mi querida hija, sé que tal vez no quieras leer esto, y si lo haces quizás ya sea tarde. Me fui porque sentía que no podía darte lo que merecías. No sabía cómo ser madre sin sentirme prisionera de mis propios errores. Pero cada día sin ti fue una condena. He vivido buscándote en los rostros de las niñas en la calle, en las canciones que te cantaba. Si algún día me perdonas, aunque no me lo digas, habré encontrado paz». Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían sin control. Ella bajó la mirada. «Lo siento», susurró. Y esa vez entendí que el perdón no era olvidar, sino aceptar que ambas habíamos sufrido a nuestra manera. Le tomé la mano y por primera vez la abracé. Sentí su cuerpo frágil, tembloroso, y su respiración entrecortada. «Estoy aquí», le dije,
Y era verdad. Por primera vez en años, no huía del pasado. Pasaron semanas, su salud mejoró lentamente. Los médicos decían que la voluntad también cura, y creo que algo de eso era cierto. Nos quedábamos largas horas hablando del pasado, llenando los vacíos con palabras que habían tardado demasiado en llegar. Me pidió que la acompañara al mar cuando saliera del hospital. Siempre quise verte reír frente al agua, me confesó. Y así, una mañana la llevé. Caminamos despacio por la orilla. El viento movía su cabello gris, y yo la observaba como si estuviera viendo a una desconocida que poco a poco se volvía familiar. Nos sentamos en la arena sin decir nada. Ella respiró profundo. Gracias por venir. No sabes cuánto necesitaba esto. Le sonreí. Yo también. En ese momento, el silencio ya no dolía. Era un puente entre lo que fuimos y lo que aún podíamos ser. Creí que esa sería la última página de nuestra historia, pero el destino, como siempre, tenía preparada una vuelta más. Una que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido sobre el perdón, la pérdida y la fuerza de volver a empezar. El mar se convirtió en nuestro refugio silencioso. Volvimos varias veces durante los meses siguientes, siempre al mismo lugar, siempre con la misma calma. Había algo sanador en escuchar las olas, como si cada movimiento del agua borrara un poco del pasado que tanto dolía. Mi madre se apoyaba en mi brazo para caminar, y cada paso parecía una reconciliación con la vida. Me hablaba de cosas simples, del olor del pan caliente, de los atardeceres que veía desde las ventanas en los años en que estuvo sola, de los sueños que nunca se atrevió a cumplir. Yo la escuchaba en silencio, sabiendo que detrás de esas palabras vivía la culpa, pero también el deseo sincero de redimirse. Una tarde, me pidió que la acompañara a un pequeño taller de arte cerca del puerto. Era un lugar lleno de luz, paredes blancas y olor a pintura fresca. Aquí paso algunas horas, me dijo. Me mostró un cuaderno con dibujos, de rostros, manos, ojos que parecían llorar en silencio. Empecé a dibujar hace poco. Me ayuda a recordar sin tanto dolor. Me conmovió su honestidad, esa manera humilde de admitir que aún cargaba con el peso de los años perdidos. Le pedí que me enseñara, y juntas empezamos a pintar. Al principio mis trazos eran torpes, pero ella me animaba con paciencia. Era extraño sentir su mano sobre la mía, guiando el pincel, como si intentara recuperar todos los gestos maternos que me había debido. El arte se convirtió en nuestro idioma. Pintáramos sin hablar, y sin embargo lo decíamos todo. Cada cuadro era una conversación, una disculpa, una memoria. Había días en los que ella se quedaba en silencio por largo rato, observando el mar a través de la ventana del taller. «¿Sabes?», me dijo una vez, «a veces pienso que si no me hubiera ido, tú no serías la mujer que eres». La miré y sonreí con tristeza. «Y a veces pienso que si no te hubieras ido, yo tampoco habría aprendido a perdonar». Nos reímos, y en esa risa había alivio, una paz que ninguna de las dos había sentido en décadas. El tiempo siguió su curso, y la salud de mi madre comenzó a deteriorarse de nuevo. Los médicos decían que el tratamiento ya no hacía efecto, pero ella insistía en seguir adelante. «Aún tengo cosas que pintar», decía con una sonrisa débil. Yo pasaba más tiempo con ella, ayudándola en el taller, acompañándola a sus citas, escuchando sus historias. Aprendí que el perdón no es un instante, sino una decisión diaria, un acto de amor que uno elige repetir. Cada día que pasaba junto a ella era una oportunidad para sanar un poco más. Una mañana de invierno, el mar estaba especialmente tranquilo. El aire olía a sal y a despedida. Ella me pidió que la llevara allí una vez más. Caminamos despacio y cuando llegamos a la orilla se sentó en la arena, respirando con dificultad. «Gracias», me dijo, «por venir, por quedarte, por dejarme ser parte de tu vida otra vez». Intenté responder, pero las palabras no salieron.
Solo pude abrazarla. No tienes que agradecerme nada, mamá. Me miró con los ojos brillantes, y por un segundo vi en ellos a la mujer joven que recordaba de mi infancia, la que me cantaba para dormir. Pasaron unos minutos en silencio, y luego me pidió que sacara de su bolso un sobre. Es para ti. Léelo cuando estés lista. No entendí entonces el peso de esa frase. Esa noche, mi madre se fue en paz mientras dormía. La encontré con una sonrisa leve, la cabeza apoyada sobre la almohada, las manos entrelazadas. No hubo gritos ni drama, solo el silencio más dulce que haya conocido. Abrí el sobre días después, cuando el dolor me permitió respirar. Dentro había una carta, escrita con la misma letra temblorosa de antes. Mi hija, si estás leyendo esto, es porque mi tiempo llegó. No quiero que recuerdes mi partida como otro abandono. Esta vez no me voy de ti, solo vuelvo al lugar donde las heridas ya no duelen. Gracias por regalarme un final que nunca imaginé tener. Gracias por dejarme verte reír otra vez. Cuando mires el mar, piensa en mí. Estaré ahí, en cada ola, en cada amanecer. Con amor, mamá. Lloré como no lo hacía desde niña, pero esta vez mis lágrimas no eran de rencor, sino de gratitud. Sentí que algo en mi interior se abría, como si por fin hubiera espacio para la calma. Los días siguientes los pasé terminando los cuadros que ella había dejado incompletos. Cada pincelada era una manera de mantenerla viva, de continuar la historia que habíamos empezado demasiado tarde, pero justo a tiempo para sanar. Un año, inauguré una exposición en su honor. La llamé Segunda Oportunidad. Las paredes estaban cubiertas de nuestros cuadros, los suyos llenos de pasado, los míos llenos de esperanza. Gente desconocida se detenía frente a ellos, conmovida, sin saber que detrás de cada trazo había una historia de abandono y perdón. Al final del recorrido, había un pequeño texto que decía: a veces el destino no devuelve lo que perdimos, pero nos enseña que aún podemos volver a amar. Esa noche me quedé sola frente al mar. El viento movía suavemente las olas, y juraría que entre el murmullo del agua escuché su voz, suave, como una canción lejana. Cerré los ojos y sonreí. Ya no me dolía su ausencia, porque entendí que nunca se había ido del todo. Ella vivía en mí, en cada pincelada, en cada amanecer, y por primera vez en mi vida me sentí completa.